un modelo completamente loco e imposible de llevar a la práctica, es imposible, ¿no? Entonces, como decía Lord Byron, es más fácil morir por una mujer. Entonces, por eso lo llamo amor verdadero, amor maduro, amor incondicional. Esa persona. El mensaje que quiero transmitir es que nos desmontemos de la idea preconcebida del amor romántico. Es el amor ese posesivo, el amor que solo dirigido hacia una persona, a esa persona a la que le pide todo. Entonces el amor tiene que ser un concepto mucho más amplio. Confundimos el amor romántico con el enamoramiento. Por eso muchas veces repetimos también el tipo de persona. Es como si siempre nos enamoráramos del mismo, ¿no? El amor es algo mucho más grande y que desafortunadamente está muy condicionado socialmente o muy determinado socialmente. Nos obligan a vivir el amor de una manera muy concreta y muy limitante, cuando en realidad podemos vivir de una manera mucho más abierta, mucho más creativa, mucho más amplia, mucho más natural. A las mujeres, porque las mujeres somos las que encarnamos el sufrimiento del amor de una manera más fuerte, aunque también los hombres sufren, ¿no? Pero me gustaría sobre todo dirigirme a la gente joven, que es la gente que todavía está por estrenar este amor y que son las que van a sufrir, porque nosotros al fin y al cabo si estamos aquí es porque ya sabemos que el amor, entendido de una manera errónea, nos ha hecho sufrir. Hoy somos de las primeras generaciones de mujeres que decidimos. Los hombres, sin embargo, pues pueden disfrutar de la libertad hasta que alguien los caza, ¿no? Bueno, pues vamos a desmontar el mito de la fidelidad que es el de la pareja, ¿no?